Muchas gracias, profesor Rafael Yuste. Vamos a dar la palabra a la audiencia para que pueda hacer sus preguntas, por favor. Sí, muy buenos días a todos. Mi enhorabuena ante todo por esta iniciativa y por la calidad de las ponencias expuestas a lo largo de estos 2 días. Ha sido intensa toda la información que hemos escuchado, muy interesante, y quisiera resaltar un poco el tema de la inteligencia artificial que se ha escuchado desde ayer y que toca muchos ámbitos. Bueno, disculpen, no me he presentado. Soy profesora en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en la Universidad Mohamed V de Rabat. Bueno, quería resaltar un poco el tema de la inteligencia artificial, como he dicho, que ha sido redundante en todos los paneles y sobre todo que se ha planteado dentro del ámbito de la salud, ayer y hoy, y también el de la educación. Bien, se han resaltado varios aspectos, lo positivo, lo negativo de esta inteligencia artificial, de estos avances tecnológicos. Se ha hablado también de la necesidad de, por supuesto que no vamos a frenar el progreso, pero se ha hablado, entre otras cosas, de la necesidad de seguir este avance, ¿no? Creo que el profesor Bruno, si no me equivoco, ayer planteó en el ámbito de la salud la necesidad de toda esta gestión dentro del campo de la salud, con todo lo que supone el excesivo coste, las formaciones, etcétera. Si era necesario seguir en este campo, desarrollando este campo, o si había otras preferencias quizás en el ámbito también de la salud. En el de la educación creo que los avances no nos conducen a tantos logros como en la salud, pero hay una cosa que me sorprende. Bueno, el profesor también planteaba esta mañana, ahora mismo, el caso de Marruecos. Creo que Marruecos no se mantiene al margen, Marruecos está avanzando también en todos estos ámbitos. En la salud, por ejemplo, he escuchado algunos testimonios sobre la última operación que se llevó a cabo hace algunas semanas. Es la primera operación que se ha realizado aquí en Marruecos, entre Shanghái y Marruecos, para eliminar un cáncer de próstata. Mediante estas evoluciones en el campo de, o sea, hace eso con el sistema de robótica. Y escuchando un poco el testimonio del médico que lo hizo, tengo la duda, o no entiendo muy bien, un aspecto que ha sido también relevado el día de ayer, sobre el tema de la ética en el ámbito de la salud, de la utilización de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Entonces, mi pregunta es esta: ¿a qué se refieren especialmente con el tema de la ética dentro del manejo de la inteligencia artificial? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Había alguien más que estaba pidiendo la palabra? ¿No? ¿No hay más? Sí, mi preocupación dice relación con que la tecnología está avanzando mucho más de lo que nosotros podemos apreciar. Junto con Tomás y Carol tuvimos la oportunidad de ir a una empresa china que ya está desarrollando el 6G y que estaba programando en 5 años más introducir el 5,5G para luego introducir el 6G con los procesos de automatización. O sea, lo que se viene por delante es un proceso de cambio muy profundo que hizo relación con automatización, impacto en los trabajos, con la eliminación de puestos de trabajo. Estaban planteando actividad minera sin personas, actividad portuaria sin personas. Ya Dubái, Emiratos Árabes, está haciendo ese ejercicio. Tuvimos la oportunidad de verlo también en Dubai Ports. Entonces, lo que se está planteando desde el punto de vista de el uso intensivo de redes sociales, de inteligencia artificial, es que efectivamente puede aumentar 1,2 puntos la productividad, e incluso puede ayudar a contribuir al PIB desde el punto de vista de 1.2 en el caso de Chile.
pero ciertamente tiene todas estas incógnitas y estos peligros que hemos señalado. Entonces, mi pregunta dice relación, ¿cómo logramos prepararnos? Hablamos recién en el panel anterior respecto a una moratoria. Va a ser muy difícil, es cierto, pero ¿cómo debiéramos entrar a regular para que en definitiva poder establecer condiciones que permitan efectivamente no generar una mayor brecha? Lo que me preocupa a mí son las brechas, porque efectivamente los capacidades que tienen capacidad tecnológica, capacidad instalada, tienen 5G, tienen una ventaja respecto a aquellos que no. El desarrollo de las personas que viven en el mundo urbano desde el punto de vista de aquellos que viven en el mundo rural o que viven en lugares que no están iluminados desde el punto de vista de las redes. Entonces, ¿cómo ustedes perciben que esto que se está instalando puede ir generando una profundización de las brechas de desigualdad, ya no solamente entre el sur y el norte, o el sur global, o entre el sur global, sino que en las propias comunidades? Entonces eso quisiera ver cómo lo abordamos. Gracias. El diputado Tomás de Rementería, luego el profesor Rojas y alguien por atrás. Perfecto. Muchas gracias, senadora. Yo quería hablar de un poco desde mi formación de abogado y entender un poco la protección de los neuroderechos desde... Generalmente cuando hablamos de protección de datos biológicos, digamos, que en general ya están protegidos. Y obviamente nadie tiene mucho interés, por ejemplo, en que no se conozcan sus datos de ondas cardíacas, por ejemplo, pero sí ondas cerebrales. Entonces ahí llego a lo que es, creo que la definición que debería ser el límite de toda legislación, la generación de derechos subjetivos sobre esta información de mapear el cerebro. O sea, finalmente, lo que usted señala, profesor, es que acá finalmente estamos leyendo la mente. Estamos descubriendo algo que nunca nadie ha sabido bien cómo funciona. Entonces, ¿cómo generamos? Porque obviamente lo de proteger datos privados, de que nadie tenga nuestro mapeo cerebral a disposición es algo que ya es relevante, pero ¿cómo generamos límites éticos a lo que se descubre? Porque si bien como hablábamos de una moratoria en la inteligencia artificial, ¿no será necesario también una moratoria a mapear el cerebro? No que lo que encontremos puede ser tan complejo, porque puede hacer cosas muy buenas, solucionar. Yo he leído de su investigación de la Brain Initiative cosas muy interesantes como sanar enfermedades mentales que nunca se han podido sanar y nunca se han podido saber porque existen, como la esquizofrenia, como la bipolaridad, como una serie de... Pero también puede llevar a que tengamos técnicas de control mental bastante profundas. Mi pregunta es, ¿usted ve en el desarrollo de legislaciones, más allá de las legislaciones que tienen que ver con la privacidad de los datos, con la privacidad de los propios datos médicos de toda persona, y obviamente esto es muy sensible porque, insisto, este es un dato... Nadie va a discutir sobre la privacidad de sus datos cardíacos o intestinales, pero sobre todo de los cerebrales por el uso que se le puede dar. Pero esto tiene un límite intrínseco. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde está la posibilidad de que el día de mañana, cuando lo vemos, todos estos sistemas que son sistemas de control conductual, finalmente todo esto de los algoritmos, y cuando nos metemos y que hablamos de un tema y después lo revisamos, es una forma de control conductual externo? ¿Hay un límite a un control conductual que pueda ser interno finalmente? ¿Tenemos un límite ético para eso o vamos a llegar a descifrar hasta el último centímetro de nuestro desarrollo cerebral hasta que podamos ver de qué forma podemos introducir alguna información y una creencia o un recuerdo que se haga real para una persona? Gracias. Gracias. Vamos a tomar la palabra del profesor. Después le damos la palabra a la profesora para que conteste. El profesor Rojas, me la pidieron ahí atrás y luego Guido. Sí, brevemente. Juan Pablo Torres, de la Facultad de Medicina. Perdón, Torres. Sí, un comentario muy breve y dos preguntas. El comentario es, nosotros en los últimos 2 años en Chile, todos los médicos que egresan, los médicos jóvenes, tienen que dar un examen médico nacional. Hicimos un experimento, hicimos que ChatGPT diera el examen médico nacional el año antepasado y la última versión el año pasado, a ver cómo le iba en el examen. El primer año lo aprobó.
no por mucho, pero aprobó el examen, siendo que ese examen lo repite o no lo aprueba a veces el 30 o hasta el 40% de quienes lo dan, tanto médicos del país como médicos extranjeros. Y al año siguiente no solo lo aprobó, sino que estuvo por sobre el 40% de todas las cortes, o sea, aprendió. Claramente hay una evidencia de que la inteligencia artificial puede generar, incluso someterse a pruebas que superan, y probablemente el próximo año, cuando hagamos de nuevo el experimento, pueda estar por sobre ese 40%. La pregunta es a las presentadoras, y gracias por la presentación, ¿cómo podemos no caer en una sobreregulación de la inteligencia artificial? Por ejemplo, en la investigación científica, sobre todo en enfermedades neurológicas, en nuestro país hubo una creo, esto es una opinión, una sobreregulación que incluso impidió o impide que se puedan desarrollar actividades científicas o relacionadas a nuevas terapias que se complejizan. Aprendiendo un poco de eso, ¿cómo podemos no caer en una sobreregulación? Y lo segundo, al ministro, siendo este un tema tan importante, ¿cómo se está pensando de alguna manera cómo vamos a medir el impacto de cómo se va a aprender, o no sé si se está aprendiendo bien o cómo se puede mejorar en las herramientas de inteligencia artificial, sobre todo en el aprendizaje en los niños más pequeños? Gracias. Gracias, doctor. Por favor. Merci infiniment. Je m'excuse, d'habitude je ne prends pas beaucoup de paroles, mais le sujet était tellement intéressant. Là, je vais un peu commencer par deux exemples concrets et je proposerai une modeste proposition pour améliorer. Le premier exemple concret, c'est, j'avais ma fille qui étudiait en France et puis il a perdu la voix. Il faisait son doctorat. Donc il faut qu'elle soutienne son doctorat. Et grâce au système de simulation de voix, elle a pu présenter artificiellement son doctorat. Ça, c'est concret. Le deuxième concret, c'est j'étais ancien directeur de la météo nationale marocaine. Et à l'époque, on s'est intéressé à l'intelligence artificielle et puis c'était simple. On avait les prévisionnistes qui ont l'état de la journée, le vent, la température, et on sait qu'il y a des possibilités d'avancer pour le lendemain. Et puis, on n'a pas fait de l'intelligence artificielle, par contre, on a fait la modélisation. Et que c'est grâce à cette modélisation qu'on arrive à des prévisions, non pas pour demain, pas pour 3 jours, mais jusqu'à une dizaine de jours, en utilisant des modèles simulation très sophistiqués qui tournent sur des calculateurs très capables en termes de capacité de données. Ça veut dire, pour les deux exemples, il y a aussi un problème de terminologie. Où est-ce que l'intelligence artificielle s'arrête? Et il y a les robots, il y a les systèmes de lavage des voitures avant que ce qui était fait par les humains. Donc, il y a cette terminologie. Maintenant, la proposition, la modeste, parce que tout à l'heure, on était en train de discuter, je crois que c'est une question d'éthique associée à ce qu'on appelle de la gestion de projets associés à l'intelligence artificielle. J'ai introduit le concept de boîte à outils, mais maintenant, si toute action, toute activité, on lui associe un projet, c'est-à-dire on vise un objectif, un délivrable à atteindre. Et à ce moment-là, on va discuter si on utilise l'intelligence artificielle ou non. Est-ce que cette intelligence artificielle, dans cette boîte à outils, va être reçue? Et à ce moment-là, on aura un séquencement entre un raisonnement humain, l'utilisation de l'intelligence artificielle, un autre raisonnement humain, et arriver à un résultat concret. Et à ce moment-là, il y aura un objectif global. Je crois que c'est la gestion par projet associée à l'intelligence artificielle, où l'intelligence artificielle n'est qu'un module de la boîte à outils. Je vous remercie. Muchas gracias. Por favor, la siguiente. Y quiero avisarles que tenemos solo 1 hora para almorzar. Así que vamos a tratar de ser concisos. Thank you. Je voulais juste, merci Madame la Présidente.
Je voulais juste partager en fait un souci, une petite expérience, parce que je suis enseignant. Moi, je me demande s'ils ne sont vraiment dans l'IA. Pour moi, c'est personnellement, ça fait presque 3 ou 4 ans qu'on évoque la question. Et c'est vrai qu'avec les étudiants, nous sommes encore loin, même si nous sommes dans le 0,4. Moi, j'ai vécu l'expérience d'une matière qui fait qu'aujourd'hui fait débat chez nous au Maroc. On a introduit, je crois, depuis 2023, une matière qui s'appelle les soft skills. On est peut-être un peu loin de ce qui se passe ailleurs. On est presque en retard d'une dizaine d'années. Il y a tout un chapitre qui porte sur le digital en 2e année. Et à un moment déterminé, Madame Laurent l'avait bien dit, quand on a affaire à 300, 400 000 étudiants, surtout dans les établissements à accès ouvert, bah, croyez-moi, à part le portable, que les gens manipulent vite fait, le reste, on est encore loin. Les gens n'en savent pas. Est-ce qu'ils maîtrisent tous les moteurs de recherche? Est-ce qu'ils en savent toutes les données? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Exception en fait peut-être des grandes écoles, là où il y a peu de monde, c'est peut-être faisable, etc. Donc, et ce qui était encore étonnant, quand je suis arrivé à la VAC en tant qu'étudiant, on m'a dit que un doctorant doit passer 15 ans de faire la recherche. Et pour moi, c'était étonnant. Les 7 ans à faire pour les 15 ans, donc il faut rester à l'éternel à l'université. Je crois qu'aujourd'hui, on a résumé le temps. Et notre souci, c'est le temps, en fait. Donc, sur l'intervalle de 5 ans, puisque c'est programmé chez nous, eh ben, vous pouvez vous permettre, après 1 année de recherche, d'avoir une bibliographie à votre disposition. Et vite fait, vous pouvez donc entamer. Moi, je crois que l'IA, ce n'est qu'un moyen parmi d'autres. Quand je me suis inscrit à la fac, j'ai reçu une bourse des États-Unis. Ça m'a permis, par rapport à mes camarades, d'avoir un ordinateur. Et vite fait, je l'ai utilisé. Donc, j'ai gagné du temps. Donc, je reste... C'est vrai, nous sommes pris au piège parce que parfois, il y a 2 tendances qui nous tirent entre le positif et le négatif. Moi, je reste en fait dans cette conception plus positive. Et je crois que il faut qu'on s'inscrit, il faut qu'on monte le train, il faut qu'on se met. C'est pas à nous de décider. Mais comme l'avait dit Madame Bourkia, peut-être il faut développer ce groupe capable de lutter contre. Parce que de l'autre bout, il y a pas l'économiste, mais en fait celui qui vend le produit, et nous sommes le consommateur. Si on arrive à nous protéger, peut-être qu'on doit s'y mettre, parce qu'il y a d'autres aspects positifs. Aujourd'hui, dans le peu de temps, dans les soft skills, quand on se permet de dire aux étudiants que c'est un moyen efficace, et ne l'utiliser que comme un moyen parmi d'autres, ben je crois que, elle avait bien dit, ils sont excellents de leur étude, ils sont très bien, ils sont en avance, parce qu'ils ont réussi en fait à utiliser cette technique-là. Donc je voulais juste me demander sur cette dimension de positivité pour se dire que oui, il y a moyen donc de rendre l'IA donc à notre disposition. Merci beaucoup. Muchas gracias. Vamos a la palabra entonces a... ¿Tú también? Perdón, Guido. No, a mí me parece que es muy interesante el último comentario, porque efectivamente hay una discusión. Esta no es una tecnología cualquiera, cambia el mundo, cambia las relaciones, cambia la economía, cambia la cultura, cambia todo. De hecho, lo estamos viviendo. Entonces, además podemos tener una tecnología que empieza a ser sustitutiva, no adaptativa, que empieza ella a decidir cómo amplifica nuestras competencias. Yo siempre pongo el ejemplo de un martillo. Un martillo aumenta mis competencias y mejora mi capacidad de construir. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la tecnología es capaz de construir ella nuevos martillos y decidir dónde se ponen los clavos? Entonces ahí entra la ética que hablaba tanto Laurence y Rafael. ¿Dónde está el límite? Porque Rafael decía, esta neurotecnología directa, cuando nosotros hicimos la ley, pueden tener beneficios gigantescos para una persona con Alzheimer, con un infarto cerebral, con una... Imagínense poder reprogramar, recablear el cerebro de una persona con Parkinson. Pero ¿dónde está el límite? Porque al mismo tiempo puedes saber lo que estás pensando, tus emociones, o escribir dentro de tu cerebro odios, pensamientos que no son tuyos. Entonces, yo creo que el avance tecnológico sin ética es tremendamente peligroso. O sea, creo que el peligro de la humanidad es la tecnología sin ética, es como la energía nuclear. ¿Qué pasa si la energía nuclear no hubiera tenido una ética? Porque hubo una ética, hubo una regulación, no cualquiera puede hacer una... Entonces, esto es interesante, ¿por qué?
porque también ojalá Marruecos se haga parte de esto, porque es distinto una ley a una reforma constitucional. Porque una ley solo tiene posibilidad de intervenir en el Estado nacional, solo tiene imperio ahí. Cuando tú hablas de un derecho humano, ese derecho humano es universal. Y el problema es que de lo que estamos hablando está fuera de los territorios, está en el ciberespacio. Y por eso que la gracia es que no importa dónde tú estés, si se acepta ese principio que es un derecho humano, da lo mismo que esté en la tierra, en el cielo o en cualquier lugar. Entonces, eso permitió que nosotros podamos hoy día ejercer, y por eso que lo de Rafael es muy importante, esto debe ser un derecho humano. Ahora, el hecho que también sea una reforma constitucional nos permitió a nosotros hacer lo que Rafael decía, hacer un recurso de protección contra una empresa transnacional que se llama Emotiv. Y le ganamos a la Corte Suprema. ¿Por qué lo hicimos? Porque es un derecho humano y por lo tanto los tribunales te protegen y protegen el recurso de protección. Entonces, yo creo que es muy importante avanzar en esa dirección. Ahora, hay un tema que es apasionante, que a lo mejor lo están viviendo acá en Marruecos, lo que vimos en Chile, que son los datos biométricos del iris. Entonces, Rafa, ¿qué piensas tú del dato biométrico del iris? Nosotros presentamos otro recurso de protección porque a la gente le están dando dinero a cambio de que entreguen su dato biométrico del iris. ¿Cuáles son las consecuencias? Es la trazabilidad para siempre. Hay algunos que dicen, bueno, eso es mejor que lo que ocurre porque te roban los datos y ni siquiera te pagan. Aquí por lo menos te van a pagar. Bueno, pero yo creo que son discusiones éticas que tenemos que poner. O sea, no podemos aceptar que venga una empresa que te pague, no sé, $100 por el iris y nadie sepa las consecuencias, que la persona acepte los $100 sin saber cuáles son las consecuencias. Por eso que la dimensión ética de la tecnología me parece muy importante. Más allá de toda discusión, ¿no? Podemos estar de acuerdo de que si es bueno o malo, pero sin ética es un tema tremendamente peligroso. Y de verdad yo invito, está el secretario general acá de la Cámara, que es una persona intelectual, brillante, que a lo mejor pudiéramos tomar eso y de repente también Rafael y toda esta comunidad científica poder colaborar con, por lo menos de poner estas discusiones, porque son temas que deben ser asumidos por el conjunto de la humanidad. Muchas gracias, Guido. Profesora. شكرا جزيلا مجددا. أولا يجب أن أهنئكم على نجاح أشغال هذا المؤتمر الناجح بامتياز وبجميع المعايير وجميع المقاييس. أريد فقط أن أتفاعل قليلا مع السيد وزير نيكولاس كاتالدو حول تجربة بلادكم بلد تشيلي في مجال التعليم. كذلك نحن في المغرب لدينا تجربة تخص طبعا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، هكذا ما نسميها وزارة التربية الوطنية التعليم الأولي والرياضة. لماذا؟ لأن الأهمية يعني التجربة المغربية شافت أن يعني أهمية التعليم الأولي. التعليم الأولي هو الأساس، يعني أهمية تعليم التنشئة الأطفال. لذلك عندنا هناك بلغت نسبة ديال التعميم أزيد من 84%. وهو تعليم مجاني متوفر للجميع. كذلك هناك يعني الهدف ديال الوزارة هو في أفق 2026 أن نصل إلى واحد الهدف واحد وأوحد، هو تقليص نسبة الهدر المدرسي بنسبة 1/3. أكيد عن طريق استراتيجيات وضعتها الوزارة من خلال إحداث مدارس الفرصة الثانية للجيل الجديد. هذه المدارس خاصة فقط للفتيات والفتيان الذين انقطعوا عن الدراسة، يعني نعطيهم فرصة، كتعطيهم فرصة أخرى من أجل إدماجهم من جديد في التعليم. وهناك يعني تجارب ناجحة في هذا المجال. كذلك إحداث مدارس جامعاتها. الوزارة ارتأت أن تحدث مدارس جامعاتها، يعني من أجل تقريب المدارس إلى خاصة في العالم القروي. نحن نعلم جميعا مشكل النقل المدرسي، مشكل الداخليات، كذلك مشكل الآباء في العالم القروي، تزويج القاصرات.
وهنا المغرب يعني وضع قوانين من أجل محاربة هذه الظاهرة، ألا وهي ظاهرة زواج القاصرات، من أجل يعني محاربة الهدر المدرسي. كذلك نفس المشكل بالنسبة للداخليات، يعني هناك الآباء اللي كاع ما كيقبلوا أن أولادهم يبقوا في الداخليات، نفس المشكل في بلد تشيلي. كذلك ارتأت الوزارة كذلك إلى دعم الأطفال في سن التمدرس. هذا استراتيجية من أجل تشجيع الآباء باش يخليوا ولادهم يقراوا في مدارس وما يخرجوهمش من المدارس من أجل الاشتغال أو ما إلى ذلك. هنا المشكل يعني بما أننا يعني نناقش يعني الآفات أو ظاهرة الذكاء الاصطناعي من ما لها من إيجابيات وسلبيات، الآفاق ديال الذكاء الاصطناعي، علاش ما نفكروش أن نستعملوا الذكاء الاصطناعي لمحاربة أو للقضاء كليا على الأمية؟ كنظن هناك يعني عدة بلدان كما قلت سابقا في مداخلتي السابقة أننا ما زلنا نعاني من نسبة، من رغم أن هناك يعني سياسات منذ استقلال المغرب منذ سنة 1956، والمغرب يعني ينهج وكيعمل استراتيجيات كبرى من أجل القضاء كليا على هذه الآفة، ولكننا لم نصل بعد إلى زيرو أمية. نحاولوا نستغلوا أو نستعملوا الذكاء الاصطناعي لهذا الأمر هنا باش نقدروا أننا بحال اللي قلنا أننا تكون عندنا هناك تنشئة اللي كتعرف كيفاش تستعمل الذكاء الاصطناعي وكيفاش يتم تقنين الذكاء الاصطناعي وكيفاش نستعملوه، يعني نستغلوا ما هو إيجابي أكثر مما هو سلبي. وكذلك هنا جاتني فكرة أننا سوف إن شاء الله نتم الطرح ديالها في البرلمان، هو لماذا لم أن يتم إدراج مادة الذكاء الاصطناعي ماشي فقط في السلك الجامعي، أن تكون يعني منذ يعني في الابتدائي، باش الأطفال والتلاميذ والتلميذات يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع هذه الظاهرة الجديدة اللي في ظلها التحولات الكبرى التي يعرفها العالم. يعني وجب أن يتم إحداث هذه فكرة عاد جاتني دابا. صافي هذا الشيء اللي بغيت. ونقطة أخرى فيما يخص الذكاء الاصطناعي كذلك في واحد الدور كيلعب واحد الدور مزدوج في الأخبار الزائفة. مثلا نقدر بفضل الذكاء الاصطناعي نقدروا نعرفوا أن هذا الخبر زائف أو لا كذب، وفي نفس الوقت الذكاء الاصطناعي يمكن نستعملوه باش أننا نديروا ونخلقوا هذه الأخبار الزائفة، وهذا الشيء ماشي مزيان. كيفاش نقدروا نستعملوا هذا الذكاء الاصطناعي من الناحية الإيجابية فقط. شكرا. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a nuestros panelistas para que partan. Ministro Cataldo, luego a Lorenzi y después a Rafael. Sí, bueno, primero agradecer las preguntas. Yo voy a ser muy preciso porque me parece que la mayor parte de las preguntas van enfocadas a los otros expositores, pero hay un par de cosas que me parecen relevantes. Primero, evidentemente que negarse a la posibilidad del desarrollo y del avance de las nuevas tecnologías parece ser más una quimera que algo real. Esto nos va a o lo conducimos o nos va a pasar por arriba. Y estoy de acuerdo con Guido con que esto es un debate abierto, hay que seguir discutiéndolo, no hay una síntesis. Yo creo que todavía falta mucho para que exista esa síntesis, pero hoy día lo que nosotros estamos haciendo, y ahí me voy un poco a la pregunta del profesor, es preparar las condiciones para la masificación de esto. Me refiero a que esto tiene dos líneas. Primero, formando a los profesores. Estamos trabajando sobre generar competencias en el uso de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el sector docente, más que incorporarla masivamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y eso tiene que ver con la pregunta que nos hacía la diputada marroquí que recién nos comentaba, ¿no? No está claro la forma en que aún, con los desarrollos y los avances que tenemos en materia de inteligencia artificial, esto se incorpore masivamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por una razón bien simple, porque esto implicaría de alguna manera también soslayar el factor humano que hay detrás de los procesos, por ejemplo, de alfabetización, que en una gran medida tiene relación con un proceso afectivo entre quien alfabetiza y quien es alfabetizado, ¿no? Y ese proceso afectivo es fundamental para que se masifique efectivamente este proceso de alfabetización.
Solo para quedarme en el ejemplo de la alfabetización, uno puede ir complejizando luego esto con otro tipo de aprendizaje. Pero hoy día lo que estamos concentrados es en generar la capacidad en el sector docente para el uso correcto de la inteligencia artificial, particularmente en cómo se aplica a la gestión pedagógica, más que a otros fines. Por ejemplo, la optimización de los tiempos, la planificación más adecuada, cómo integrar objetivos de aprendizaje de manera de poder transversalizar aprendizaje. Es decir, cómo convertir la acción del profesional de la educación en una gestión más eficiente, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial coadyuva efectivamente en que ese proceso ocurra. Y por otro lado, en las nuevas bases curriculares que estamos proponiendo ahora, se ingresaron hace menos de un mes atrás al Consejo Nacional de Educación, en Chile el Ministerio de Educación propone el currículum, pero hay una entidad externa que se llama Consejo Nacional de Educación, que es el que lo revisa, propone recomendaciones, rechaza o aprueba el currículum. Es decir, no es un currículum que defina directamente por sí y ante sí el Ministerio de Educación. Es una forma de tener check and balance para que no haya una imposición de una forma de entender el currículum. Entonces estamos en esa iteración con el Consejo Nacional y una de las cosas nuevas que incorporamos fue justamente en la asignatura de tecnología e innovación algunos elementos que tienen que ver con esto. O sea, ir preparando precisamente lo que decía Guido a las nuevas generaciones y allí integrar primero una visión de cómo las tecnologías se usan, impactan y se integran en los sistemas sociotécnicos y además ir desarrollando algunas habilidades, sobre todo las que ya nos ha dicho UNESCO que son relevantes, que son 4 dimensiones. Mentalidad centrada en el ser humano. Eso es lo primero. O sea, no hay nada que reemplace el factor humano en los procesos productivos y sociales de aquí en adelante. Eso es súper importante que nuestros estudiantes lo aprendan desde la primera infancia en adelante. Lo segundo, la ética de la inteligencia artificial. O sea, todos pueden acceder al uso de la inteligencia artificial. La pregunta es ¿para qué y cómo? Hace poco tiempo tuvimos un episodio bien bochornoso en una escuela particular muy cara de nuestro país, donde un grupo de estudiantes con inteligencia artificial modificaron las caras de unas compañeras en una fotografía de mujeres desnudas, ¿no? Generó un tremendo impacto. Esto terminó con la expulsión de los estudiantes del lugar. O sea, eso tiene que ver con el mal uso absoluto de la inteligencia artificial. Entonces, formar a nuestros estudiantes. Estos estudiantes, por cierto, no han tenido que enfrentarse a esta discusión en su proceso formativo, porque la inteligencia artificial es reciente. Son herramientas nuevas que ellos están conociendo sin haber sido mediados antes por un proceso formativo, ¿no? Lo tercero es la técnica y uso de inteligencia artificial, porque es importante generar habilidades y competencias también en ese sentido, y diseños de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, la primera aproximación que estamos teniendo en lo práctico respecto a esto, al uso de tecnología y al problema de la inteligencia artificial está siendo de esta forma, ¿no? Formando a los profesores, por un lado, para hacer uso de las herramientas para mejorar su performance docente, y por otro lado, ir introduciendo esta problemática en los estudiantes desde un punto de vista ético, conceptual y también de generación de algunas capacidades para el uso de la herramienta, más que introducirlo directamente en los procesos de aprendizaje. Esa es la siguiente etapa, ¿no? Y de hecho uno ya puede mirar algunos países que están innovando en la región. Por ejemplo, el caso de Uruguay, que está utilizándolo a través del programa Ceibal, que es un programa de amplificación, digamos, del uso de tecnología al interior del sistema educativo. Partió con la entrega de un computador, pero hoy día es un tremendo hub tecnológico que está ubicado en Montevideo. Y ahora ya están, por ejemplo, teniendo clases de inglés para acelerar los aprendizajes de inglés con una mezcla entre inteligencia artificial, clases telemáticas con profesores en el extranjero y docentes locales. ¿Por qué? Porque le faltan profesores de inglés. Entonces han tenido que ver se han visto en la obligación de incorporar estas nuevas tecnologías y estas nuevas herramientas para poder amplificar la cobertura en estos procesos de aprendizaje. Hay un par de cosas, yo sé que estamos súper contra el tiempo, pero solo mencionar que nosotros hemos implicado, esto ya yéndome a la primera parte de la pregunta de la parlamentaria. ¿Cuál es su nombre? Your name. Ya. La primera parte de la pregunta tenía que ver con el tema de cómo amplificar, digamos, la escolarización, cómo asegurarnos que las mujeres puedan acceder. Yo creo que todas estas preguntas tienen respuestas muy contextualizadas. La experiencia no son trasladables mecánicamente. Culturalmente, Chile y Marruecos tienen muchas diferencias, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas del matrimonio entre niños o entre menores de edad. Eso en Chile no existe, digamos. Y si alguna vez existió fue hace muchas décadas atrás.
digamos, y que culturalmente ha sido superado y legislativamente además tampoco es posible. Entonces, importante ir dando esos pasos también, ¿no? Pero tiene que ser una respuesta que el país tiene que encontrar a un problema que es cultural. Ahora, incentivos desde el punto de vista de los procesos existen. Por ejemplo, yo mencionaba hace un rato atrás que teníamos la política de alimentación escolar, porque en Chile era un problema. El acceso a la alimentación era un problema, la alimentación nos sirvió para amplificar y masificar nuestro sistema. Hoy día existe el bono de escolaridad, que se le entrega también a las familias donde los estudiantes van al colegio, se le entrega un bono. Pero, por ejemplo, hoy estamos incorporando un elemento adicional. ¿Por qué? Porque nuestro problema es la asistencia escolar. La asistencia como preámbulo a la deserción. Entonces, ese bono, esa asignación en recursos que se le entrega a las familias por tener hijos que van a la escuela, le estamos incorporando la variable de asistencia como un elemento adicional. Entonces, mientras más van, más alto es el bono. Mientras menos van, menos bonos van a recibir. Entonces, estamos generando también incentivos para reforzar ese tipo de políticas. Muchas gracias, ministro. Profesora. Merci pour toutes ces questions. Je vais essayer de répondre rapidement en faisant une synthèse. Tout d'abord, je lis que les technologies ne sont pas neutres. On parle d'outils. C'est faux. D'accord ? C'est terriblement faux. À l'intérieur de ces technologies, il y a des choix algorithmiques, il y a des choix de mesures, il y a des hyperparamètres. C'est tout sauf neutre. Ensuite, la différence entre un automate et de l'IA. Donc, ce qu'on a fait au début, par exemple, pour peindre des voitures, c'était des automates. C'est-à-dire, en fait, des machines qui font un certain nombre d'actions pour peindre une voiture et qui sont déterministes. Phase 1, phase 2, phase 3. Ce qu'apporte l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir percevoir avec des capteurs, une voiture, par exemple, autonome qui se gare, elle perçoit avec ses capteurs qu'il y a une place de libre et elle va faire décider de se garer et avoir une action pour se garer. Donc, il y a donc une liberté qu'a le système. C'est ça l'intelligence artificielle. Merci d'avoir posé ce problème de définition. Ensuite, ce que j'entends ici me fait très peur. C'est-à-dire que ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est que on va donc faire des cartes mentales de ces aspects cognitifs. Alors, monsieur l'avocat, qui posait la question, qui est sur son portable. Monsieur Egali. Allô, allô. Vous voyez, donc on est vachement facilement distribué. Donc, je voulais juste revenir sur la question que vous posiez, qui est essentielle. On fait des cartographies mentales, cognitives, grâce à des outils. Comment on va interpréter cela avec des outils d'intelligence artificielle qui hallucinent, qui font des erreurs, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Ce que je lis des travaux, en tout cas menés aux États-Unis, c'est qu'ils sont menés par votre groupe avec Google, Meta, IBM, etc. Donc il y a et quand j'ai entendu cette phrase qui était « nous pouvons manipuler l'activité cérébrale ». C'est-à-dire que, alors si je reprends ce que j'ai lu sur le site, on modifie la perception visuelle d'une souris et donc ça a un impact réel, c'est-à-dire que la modification extérieure est liée avec ses influx intérieurs et donc la souris va modifier son comportement grâce à ça. Est-ce que demain, vous voulez que nos enfants soient plus intelligents parce qu'ils sont manipulés par l'extérieur, par des signaux qui arrivent? Où va être la différence entre la surveillance et la manipulation et la liberté de chacun? Il y a dans les neurodroits un piège. Le piège, c'est d'ouvrir les possibles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va avoir des neurodroits, il sera possible d'utiliser ces technologies. Je vous laisse à penser de ce qu'on peut faire, de ce que va être le travail des avocats, de ce qui va être le travail des parents pour aussi... ils vont avoir à gérer une anxiété monumentale de la part des enfants. Et qu'est-ce que va être la manipulation? Ça veut dire une société à deux phases. La société qui fait ces outils, qui sont pas neutres, comme je le répète, et la société qui va être en esclavage de ces outils qu'on va pouvoir manipuler comme on veut. Alors, ce que je lis aussi sur ce réseau, c'est que vous comparez ça à des méthodes comme les réseaux sociaux qui manipulent déjà nos esprits. Alors là, il y a quand même un pont énorme entre la manipulation visuelle par un réseau social où je peux me débrancher parce que voilà, quelqu'un m'appelle ou il y a un problème, et le fait d'avoir un implant cérébral. Donc Elon Musk va dans ce sens-là.
Moi, je pense que c'est une terrible erreur pour l'humanité et je pense que c'est pas en mettant des neurodroits qu'on va gérer cela. Parce que ça rend au contraire possible de passer à côté. Et on sait très bien que la réglementation, c'est l'ouverture à finalement la possibilité de déployer. Donc cette réflexion-là, je pense que les politiques doivent la mener. Et ce n'est pas parce que... Alors, l'autre chose, c'est qu'il est évident que ça serait pas éthique de ne pas utiliser l'IA et tous ces aspects pour réparer. Si votre fille ne peut pas parler, c'est normal d'utiliser un outil. Si cette personne a Alzheimer, c'est normal de faire des recherches pour essayer de lui donner des outils pour être en capacité de gérer mieux sa vie. C'est normal pour cette femme qui ne peut plus parler, qui est complètement enfermée dans son corps, qu'on puisse avoir une lecture à ce moment-là avec des implants extérieurs. Mais fondamentalement, l'éthique, c'est quoi? C'est d'aider à réparer, mais pas d'aider à changer la nature propre de l'humain. Et je pense que cette phrase-là est très importante à comprendre. Et nous allons jouer avec le feu de plus en plus. Moi, j'appelle ça les apprentis sorciers. Et je pense qu'il y a des intérêts économiques extrêmement importants, que vous avez très bien dit, monsieur, en disant que derrière, il y avait beaucoup de capacités économiques à faire tout un tas de modèles pour mieux nous apprendre à tout faire. Qui va mieux nous apprendre à tout faire? Et dans quel but? Je pense que c'est important. Vous avez parlé aussi de Da Vinci Code. C'est très bien ce qu'on peut faire à distance. C'est des objets, par contre, qui coûtent très cher. Le robot Da Vinci Code, il est à quelques millions. Est-ce que tout le monde peut se permettre ça? Non. Mais on peut opérer à distance. Donc, il y a peut-être des moyens, encore une fois, de trouver des communs et de réaliser des achats en commun à travers plusieurs pays, plusieurs structures, pour pouvoir bénéficier de tous ces outils qui vont arriver pour nous aider. Dernier point sur l'éthique. Lorsque je travaille sur le cancer du sein et que je suis capable de détecter, grâce à des outils, que sur des clichés, il y a un risque de cancer. Si ce risque est de 70%, qu'est-ce que je fais, monsieur l'avocat? Eh bien, j'ai rencontré un praticien à Paris qui le disait, qui a 30 ans de cohorte de femmes et qui a un certain background, capacité d'interpréter. Et il disait, voilà, moi je suis capable de dire que c'est un faux positif parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Les jeunes médecins qui arrivent, qui n'ont pas ces performances-là, n'ont pas cette antériorité ils n'ont pas cette capacité de déterminer que c'est juste ou pas, ils vont faire confiance à l'outil. L'outil, ça va faire que les femmes vont être très anxieuses sur leur devenir. Et puis, on va faire des biopsies. Les biopsies, ça a un coût pour la société. Donc, ça veut dire des coûts en plus. Donc, si vous comprenez bien, il est urgent, effectivement, encore une fois, d'éduquer dans tous les métiers et de créer, en fait, cette interdisciplinarité entre médecins et IA, entre avocats et IA, pour mieux comprendre, en fait, la manipulation possible à l'intérieur de ces machines. Je vous donne juste encore un dernier point. Quand vous utilisez ChatGPT, quand vous l'avez eu dans les mains en 2022, il y avait un hyperparamètre très caché, dont on n'a pas parlé, qui s'appelle la température, qui fait que lorsque vous posez une question, ça répond une réponse. Vous refaites la même chose, vous reposez la même question, ça vous répond autre chose. Là, il n'y a pas d'autres capteurs, il n'y a pas d'autres influx. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un paramètre qui va chercher parmi les possibles. Il y a une espèce d'aléatoire qui fait qu'on ne prend pas forcément le meilleur, mais on va prendre parmi les 10% meilleurs. Pourquoi on ne nous a pas dit ça quand on nous l'a mis dans les mains? Ça rendait l'objet humain alors que c'était une triche. Qui a fait ça? Je ne vais pas faire une pub pour Microsoft, mais Microsoft, en tout cas, a emballé ce système ChatGPT dans Bing ou Copilot, où il y avait 3 boutons au-dessus, très précis, un peu créatif, très créatif. C'est la température, ça. Et si vous jouez avec ces boutons, vous pouvez vous rendre compte que la machine vous répond de façon identique à chaque fois, quasiment, et va diverger vers les choses plus créatives lorsque vous mettez plus de température. Donc, ce n'est pas neutre. Et quand je vous donne une image, ce n'est pas un outil comme un marteau, c'est pas vous qui tenez le manche du marteau. On peut le changer à n'importe quel moment, et vous qui êtes sur cette interface ne verrez pas les changements. Et donc, cette encapsulation de toute cette technologie dans des interfaces, pour nous, par paresse, on va utiliser, qui sont désirables, va nous emmener dans cette addiction. Donc, c'est vraiment plus de transparence, demander aux grands groupes, pour moi, d'annoncer un certain nombre de critères grâce aux scientifiques. Il faut donc faire des alliances avec la science
avec les chercheurs de façon très proche pour pouvoir analyser. Et j'aimais beaucoup la phrase aussi que vous aviez dite en disant au début on gérait les crises, après on gérait les risques et maintenant on devrait gérer la connaissance des risques. Merci. Muchas gracias, profesora. Profesor. Sobre la pregunta si debemos frenar o poner un moratorio a las tecnologías, en nuestra opinión es que no. La tecnología y la investigación es el motor del futuro, es el motor del mundo y tiene grandes beneficios, no solamente científicos, médicos, económicos, pero sociales, como han oído sugerir, por ejemplo, el ayudar con el analfabetismo, ¿no? Esto es una de las cosas que se puede utilizar, ¿no? Yo creo que sería un error enorme el poner una moratoria o el frenar la tecnología. Necesitamos más, no menos. El problema es que la regulación y las leyes no avanzan a esa velocidad. La tecnología avanza muy rápido, pero en vez de frenar la tecnología, lo que tenemos que hacer es avanzar con las leyes y la regulación, ¿no? Pero es más fácil decir eso que hacerlo, porque por definición, si la tecnología está creándose, la ley no se puede anticipar a lo que se va a crear y va a llegar siempre tarde. Es imposible saber qué va a ocurrir en el futuro. Y por eso nuestra posición es que en vez de regular las tecnologías, lo que tenemos que hacer es proteger los derechos humanos, porque los derechos humanos son estables y con una protección mayor de derechos humanos se pueden poner los guardarraíles para que el futuro de la tecnología, tanto la inteligencia artificial como la neurotecnología, se desarrolle de acuerdo con la idea de qué ser humano queremos ser, ¿no? Entonces, por eso nosotros nos concentramos en la regulación a nivel de derechos humanos, porque sería como un escudo que nos protegería de cualquier tipo de tecnología. Con los derechos humanos bien puestos, se puede decir a las compañías desarrollar todo lo que queráis, siempre que os ajustéis a estos derechos básicos, ¿no? En términos de protección de derechos humanos, con respecto a la desigualdad, que se ha sido mencionado como una pregunta, estas tecnologías, tanto inteligencia artificial como neurotecnología, pueden dar lugar a muchísimas desigualdades, mucho peor de las que hemos sufrido hasta ahora, pero desde el punto de vista positivo, con estas tecnologías se crea un campo nuevo de juego, y podemos poner las reglas de juego en este campo nuevo, y eso puede permitir un campo horizontal, un campo de juego horizontal basado en el principio universal de justicia. Entonces es una oportunidad única para liderar con el principio de justicia el establecimiento de estas tecnologías en el mundo. Es uno de los 5 neuroderechos que proponemos, es el acceso equitativo a las neurotecnologías de aumentación mental o aumentación cognitiva. Con respecto a la pregunta de los datos biológicos o biométricos, en nuestra opinión, distintos países y distintas legislaciones tienen características distintas, pero en nuestra opinión, podemos estar equivocados, los datos biológicos o los datos biométricos no necesariamente incluyen a los datos cerebrales. Esto depende de la interpretación que pueden hacer de estos términos distintos abogados o distintos jueces. Entonces hay una ambigüedad que se soluciona muy fácilmente, como ha ocurrido en Colorado o en California, simplemente definiendo qué son los datos neuronales y aplicando a ellos la protección legal de los datos personales sensibles. Para evitar ambigüedades, para eso sí que se puede hacer una ley relativamente fácil que defina qué no son los datos neuronales, y de esta manera se evitarán ambigüedades y agujeros donde compañías puedan argumentar que los datos neuronales no son datos biométricos o no son datos biológicos, no están protegidos por las leyes existentes. En este sentido, también sobre la pregunta de los datos biométricos,
biométricos, en principio yo estoy hablando de la neurotecnología, no de los datos biométricos. Me parece muy importante también proteger a los datos biométricos. Sé que en algunos países están protegidos, en otros no están protegidos, pero yo creo que en principio me parecería muy bien el hacer leyes específicas donde hay un agujero en la legislación actual que protejan a la ciudadanía en este sentido, ¿no? Sobre la pregunta sobre la posible regulación excesiva o sobreregulación, quiero comentar que aparte en la República de Chile, aparte de la enmienda constitucional que fue aprobada y es firmada por el presidente, hay también una ley de neuroprotección que les recuerdo fue aprobada por el Senado de la República de una manera unánime y está parada en la Cámara desde hace ya 3 años, me parece. Y precisamente para evitar este problema que sugieren de la regulación, en el primer artículo de este proyecto de ley de neuroprotección se hace la excepción para que esta ley no se aplique en la utilización científica o médica de las nanotecnologías, precisamente para que no sea una barrera para el desarrollo de tecnologías que tengan beneficio científico o médico. Y por último, acabar hablando otra vez de Marruecos. Sería muy bonito que este bello país que ha protegido desde hace siglos la libertad de expresión, la libertad de creencias, abandere en el mundo árabe, en el mundo regional y en el mundo africano este tema y con legislación o a nivel de derechos humanos a nivel global que protejan en contra de la discriminación por creencias, por minorías, por etnias, ¿no? Y por pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, profesores. La verdad es que este es un tema apasionante. En Chile tenemos la Política Nacional de Inteligencia Artificial que tiene 3 ejes. El eje de los factores habilitantes, y ahí está el desarrollo de talento, la infraestructura, datos abiertos, seguros. El eje del desarrollo y adaptación de la inteligencia artificial, donde está todo el tema de investigación, el tema de educación que se ha hablado en este panel, y el eje de la gobernanza y de la ética, que es tan importante, ética y transparencia, articulación internacional y la regulación e institucionalidad. Y obviamente es un tema que da para mucho. Paulina. Muchas gracias. Bueno, agradecerles a ambos, a nuestro ministro